Página 38. Historia universal. Siglo XXI. Volumen 11. La Baja Edad Media, por Jacques Le Goff, 1971. Primera parte. La expansión del Occidente cristiano. 1060-1180. Capítulo 2. Aspectos y estructuras económicas. La expansión de Occidente se afirma en todos los frentes en la segunda mitad del siglo X y en el siglo XII, y a veces parece difícil distinguir en las formas que adquiere lo que es causa de lo que es consecuencia. Pero es preciso intentar captar su estructura. 2.1. El impulso demográfico: más brazos, más bocas, más almas. Su aspecto más sorprendente es el impulso demográfico. Ante la ausencia de documentos directos y de datos numéricos es preciso captarlo mediante índices que son su signo indirecto e intentar evaluarlo con amplias aproximaciones. El signo más aparente es la extensión de las superficies cultivadas. El siglo y medio que transcurre entre 1060 y 1200 es el periodo de las grandes roturaciones medievales. En este punto los documentos son innumerables. Las cartas de población son las que definen las condiciones de establecimiento y de revalorización de los terrenos concedidas por los señores a los roturadores, llamados en general, en los documentos latinos, hospites o coloni, betes o colonos. También es significativa la toponimia de las aglomeraciones que datan de este periodo: Esarts, Artigues, Plansimesnils en francés, topónimos alemanes en Rode, Rade, Ingerode Roth, Reutirriet en Alemania del Sur, Wolf, Wald, Forst, Ausen, Wein, Wagen, Bruch, Brandscheid, Schlag. A pesar de que para esta última decena de sufijos la cronología no sea todavía muy segura, lo mismo que ocurre con los topónimos ingleses en Am o los daneses en Tub. También es revelador el testimonio de los catastros que resalta los planos de las aldeas y los territorios que han de roturarse en Damero o en Espina de Pescado o Errigone, Aufendorfer o Waldbaufendorfer alemanes. Y también los diezmos naturales establecidos por el clero sobre esos terrenos que eran ganados para el cultivo, novalia, impuestos sobre los rastrojos o Geoanfluren. Por ejemplo, en el año 1060 el rey de Francia Felipe I confirma la donación de un bosque en Normandía hecha por un laico a los monjes de Marmoutier, que, además del diezmo de la miel y los productos de la recolección, les concede el diezmo novale sobre toda cosecha que provenga de las roturaciones en los bosques. A comienzos del siglo XIII el preboste de la Catedral de Mantua declara que, en menos de un siglo, las tierras de un gran dominio de la Iglesia han sido truncatae et aratae de nemoribus et paladibus tractae etatus sum panis reductaes, roturadas y trabajadas, y convertidas del estado de bosque en que se encontraban en tierras buenas para el pan. Esas ganancias en el cultivo se hacen a expensas de muy diversos terrenos. Se piensa especialmente en el bosque. Pero si el retroceso del bosque es real, hay que recordar que está bien protegido por los derechos y los intereses de los individuos y las comunidades, lugar de caza, de recolección, de pasto para los ganados. El bosque es en muchos casos tan valioso como la tierra arable y la resistencia que opone a la debilidad de las herramientas empleadas refuerza su poder de defensa. La zona exterior de los antiguos terrenos, sometida ya a rozas temporales, pero menos defendida por simples tallos o malezas, el outfield inglés, la terregaste provenzal, es la que ofrece el terreno más favorable para estos ataques de los roturadores y sus avances, que cortan en avanzadas estrechas el límite forestal en vez de hacerle retroceder en un amplio frente. De ello resultan esos márgenes mixtos del paisaje medieval tan bien descritos por Wolfram von Eschenbach en Parzival. Poco a poco el bosque aparece todo mezclado, aquí una avanzadilla de árboles, allá un campo, pero tan estrecho que apenas se puede levantar en él una tienda. Después, mirando ante sí, percibe un terreno cultivado.
Los campos ganados para la agricultura o la ganadería son también las tierras menos fértiles, tierras frías, bedlands. Son los pantanos y las franjas litorales que gracias a la construcción de diques y al drenaje mediante canales transforman las llanuras de las orillas del Mar del Norte en polders. Flandes, Holanda, Frisia y la antigua Anglia Oriental ven en el siglo XI y XII establecerse ciudades de diques, dique-villages, terpen-frisonas. En 1106 una famosa carta concedida por el arzobispo Federico de Hamburgo otorga a los holandeses terreno para desecar cerca de Brema. Un acta del siglo XIII de la abadía de Bourburgo, en el Flandes marítimo, recuerda la donación hecha al abad por el conde de Flandes Roberto II, entre 1093 y 1111 del Schorre, en holandés, tierra ganada recientemente al mar, y de todo lo que añadiera conquistándoselo al mar, Ekikkidiviak Kreverit Perjactum Maris. Igual de impresionantes son los trabajos que en la misma época desecan y drenan la llanura del Po y los valles bajos de sus afluentes, al mismo tiempo que, gracias a la roturación, se ganan las vertientes septentrionales de los Apeninos. Entre 1077 y 1091 el marqués Bonifacio de Canosa divide su territorio en 233 mansos. Parcelas que concede a familias campesinas a cambio de que las roturen y las pongan en cultivo. Toda una serie de cálculos y deducciones fundados sobre índices indirectos, entre los cuales el más espectacular es el de la extensión de los cultivos, han servido para evaluar el aumento de la población europea como sigue: 46 millones hacia 1050, 48 hacia 1100, 50 hacia 1150. 61 hacia 1200, y la cifra aumentará hasta 73 millones hacia 1300. Las consecuencias cuantitativas de este impulso demográfico son claras: la cristiandad aumenta aproximadamente en 1/3 el número de bocas que hay que alimentar, cuerpos que hay que vestir, familias que hay que alojar y almas que es preciso salvar. Necesita por tanto aumentar la producción agrícola, la fabricación de objetos de primera necesidad, en primer lugar, los vestidos y la construcción de viviendas, y, antes que ninguna, aquellas en donde se realiza esencialmente la salvación de las almas, las iglesias. Las necesidades fundamentales de la cristiandad de los siglos XI y XII, las urgencias que debe satisfacer primeramente son el desarrollo agrícola, el progreso textil y el auge de la construcción. Página 40.